Muy bien, muy buenas noches. Estamos iniciando ya el módulo 2 hoy viernes 25 de junio, la ley 004, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Hoy estamos viendo también la ley 974 de unidades de transparencia y lucha contra la corrupción. A nombre de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, la empresa Smart Focus, bueno, le doy la bienvenida nuevamente a los participantes de lo que es este importante curso y podamos pues aprender algo nuevo, algo más de lo que es esta importante ley, para lo cual, igual que el anterior módulo, tenemos invitado a la doctora María Eliana Suárez y Suárez, que voy a empezar a invitarla para que tome el micrófono, tome también la palabra y podamos obviamente ya dar inicio a lo que es el módulo. Así que, doctora, muy buenas noches. Yo sé que ya está conectada. Gracias por estar puntual. Estamos ya iniciando lo que es este segundo módulo. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias a todos los participantes por estar hoy en nuestro segundo módulo. Les agradezco mucho a todos por el cambio de día que tuvimos para el segundo módulo. Gracias por acompañarnos hoy a pesar del cambio de día. Se presentó un pequeño inconveniente, pero bueno, hoy estamos presentes con las pilas puestas para seguir adelante con nuestra capacitación y para aprender mucho en temas de Ley Marcelo Quiroga y Ley 974, que es Ley de Unidades de Corrupción. Vamos a volver a la presentación. Me avisa, por favor, Danilo, si es que se ve en pantalla completa la presentación. Perfecto. Doctora, a partir de este momento es suya la clase. Lo que usted tiene preparado para nosotros, se ve bien la pantalla completa y se escucha bien también. No sé si alguien tiene dificultad en retorno, que lo diga por el chat, por favor, para poder ir ajustando. Pero esto es suyo a partir de ahora. El módulo 2 estamos iniciando y bueno, tengamos ojalá buenas preguntas y muchas dudas para poder también enriquecer lo que es la clase, ¿no? Muy bien, Danilo, muchas gracias. Entonces vamos a comenzar por hacer una pequeña recapitulación. Vamos a ver que hablamos de los temas de ética, transparencia y lucha contra la corrupción, haciendo una diferenciación entre los conceptos básicos. Vimos cómo se relaciona el tema de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz con la función pública. Siempre que hablamos de Marcelo Quiroga Santa Cruz hablamos de temas anticorrupción, por supuesto, o de corrupción. Vimos el marco normativo internacional de transparencia y lucha contra la corrupción. Vimos el marco normativo nacional. Vimos cuáles son las normas conexas al tema de corrupción, al tratamiento del tema de corrupción. Vimos la línea base de la normativa nacional, que es la que alimenta los preceptos, los principios y las estrategias que más adelante fueron delineadas en la propia ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Vimos el objetivo de la Política Nacional de Transparencia. Entramos en materia con la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, definiendo, viendo cuáles son sus objetivos. Vimos cuál es la estructura que acompaña a la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y entramos en materia viendo cuáles son los delitos de corrupción. Quedamos en nuestro análisis de los delitos de corrupción y los últimos delitos de corrupción que vimos, la última clase, fueron los beneficios en razón del cargo y el uso indebido de influencias, que los relacionamos un poco, ¿no es cierto? Vimos brevemente lo que es la omisión de la declaración jurada de bienes y rentas y la podemos contrastar con lo que es la falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas. Ambos son delitos. La falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas tiene una pena privativa de libertad. Vale decir que mentir en la declaración jurada de bienes y rentas u omitir algún tipo de información, dejar de declarar algo, algún bien, algún parentesco, alguna situación de las que está normada a través de la ley, evidentemente implica cárcel. Pero en el caso de la omisión de la declaración jurada de bienes y rentas, es un delito menor. Es uno de los pocos delitos de corrupción, el único de hecho, el único delito que en lugar de tener como pena la cárcel, tiene la sanción de multa. Entonces es un delito más pequeño, como les explicaba. Sin embargo, no deja de tener una gran importancia. ¿Por qué? Porque si es que a mí me inician un proceso penal por no haber presentado mi declaración jurada de bienes y rentas al momento de retirarme de una institución,
o al momento de tomar posesión de una institución antes del nombramiento o de la posesión en el cargo. Entonces, si es que se emite una sentencia desfavorable para mi persona, yo voy a quedar prontuariada. Eso quiere decir que yo voy a tener un antecedente penal. Cada vez que yo quiera ir a sacar un certificado de antecedentes penales, va a salir que he sido sentenciada por un delito, Vale decir que ya tengo antecedentes penales. Y aunque el delito sea muy pequeño, muy chiquito como lo es en este caso, ya me va a impedir desempeñarme en la función pública y seguramente también me va a perjudicar para encontrar trabajo en el sector privado. Yo les he ido dando tips, les he ido dando algunas pautas, algunas sugerencias para evitar incurrir en los delitos que hemos ido viendo. En este caso no voy a hacer la excepción. Quiero darles una pauta que les va a resultar muy interesante, muy importante. Si es que en algún momento a ustedes los notifican con un proceso penal por omisión de declaración jurada de bienes y rentas, aunque hayan pasado 3, 6, 8 meses, 10 meses, váyanse inmediatamente a la Contraloría General del Estado y hagan una declaración jurada, aunque sea a destiempo. Aunque sea a destiempo, hagan su declaración jurada. ¿Por qué? Porque el delito no dice declaración jurada fuera de plazo, dice omisión de declaración jurada. Entonces, si ustedes presentan su declaración jurada, aunque sea fuera de plazo, aunque sea muchos meses después de que haya vencido el plazo para su presentación, se van a librar de este tipo penal, van a salir bien librados. Y probablemente lo único que van a recibir es una sanción administrativa, algún tipo de registro, si es que ya son ex servidores públicos de una entidad, algún registro en la Contraloría General del Estado, pero no van a tener antecedentes penales. Tomen nota de eso, por favor. Si les inician un proceso penal por omisión, inmediatamente váyase a la Contraloría y haga su declaración jurada, aunque sea fuera de plazo. De esa forma va a evitar tener un antecedente de un delito penal, ¿no? Y por supuesto, evitar tener sentencia en este delito, que por ser muy pequeño no evita que siga siendo delito. El siguiente que vamos a ver es negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. Es el artículo 150. Vamos a dar lectura como hemos estado haciendo. Dice así: el servidor público que por sí o por interpuesta persona o por acto simulado se interesare y obtuviere para sí o para un tercero un beneficio en cualquier contrato, suministro, subasta u operación en que interviene en razón de su cargo, será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años. Este delito, que lo vamos a explicar por supuesto, lo vamos a poner en cristiano, guarda una gran relación con lo que son los conflictos de intereses y las incompatibilidades al interior de la función pública. ¿Por qué? Porque si es que yo soy servidor público y estoy trabajando en una institución donde hay, por ejemplo, un requerimiento de personal y yo estoy en la comisión de calificación o el comité de evaluación para hacer una contratación de personal o para la contratación de un bien o un servicio o para una licitación, yo si es que veo que hay una persona con la que tengo una vinculación, ya sea por parentesco o por afinidad, ya sea que sea mi hermano, mi sobrino, mi cuñado, mi suegro, o la empresa en la que tiene participación algún familiar, mi esposa, mi hijo, o alguna persona con la que yo tengo una relación de parentesco hasta el 4º grado, vale decir, hasta mi primo hermano inclusive, o de afinidad hasta el 2º grado, vale decir, mi esposa, mis suegros y mis cuñados, yo tengo que inmediatamente tengo que excusarme de participar en esa operación, en ese acto. ¿Por qué? ¿Por qué debo hacerlo? Porque de lo contrario yo podría estar velando por los intereses de la gente que está relacionada conmigo y no necesariamente por los intereses del Estado. Este es un tema sumamente importante que tenemos que tomar en cuenta.
Perdón, permítanme un segundito, por favor. Permítanme un minutito, por favor. Sí, no se preocupe, doctora. Mientras tanto, yo voy dando unos pequeños anuncios. Sabemos que siempre están ahí los asistentes pendientes de uno. Bueno, comentarles a todos de que hemos estado en la impresión de los certificados. Gracias a Dios hemos hecho gestiones como empresa Smart Focus. Los certificados van a estar avalados por la universidad y por la Facultad de Derecho. Así que, bueno, vamos a tener un certificado muy bien respaldado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y, bueno, obviamente nosotros como empresa. Así que vamos a estar más adelante dando más anuncios para que puedan obviamente tener más detalles a través del WhatsApp también, ¿no? Listo, doctora, sigue adelante, aprovecha un minuto para hacer Perfecto. los anuncios. Con esa gran noticia que hemos aprovechado ese minuto, seguimos entonces. Estamos hablando entonces de las negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que yo tengo una empresa? Si yo tengo una empresa de mi propiedad que provee servicios o bienes que son requeridos por la entidad en la que yo trabajo. ¿Es posible? Sí, es posible. Yo puedo tener una empresa, por ejemplo, si es que yo soy abogada en una entidad pública, puedo tener una empresa de venta de pinturas. Por supuesto, se entiende que yo no la atiendo a esa empresa porque tengo una dedicación plena a mi trabajo como servidor público, que es obligatorio. Seguramente la atiende alguien más. No está prohibido que yo tenga otros negocios mientras no sean incompatibles con la función que yo desempeño al interior de la institución. Si es que yo soy abogada en aduana, por ejemplo, no podré tener una empresa de asesoría o de consultoría en temas aduaneros. Eso sí es una incompatibilidad, es otro conflicto que se puede presentar y me puede generar este tipo de situaciones de conflicto de intereses, incompatibilidades, que cuando se desarrollan, porque además se da un favorecimiento, se traducen en este delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cada vez que participamos en algún acto administrativo o procedimental de compra, de contratación, de adquisición o de licitación, tenemos que estar atentos para verificar los proponentes. Cuando nosotros tomamos conocimiento de los proponentes y sabiendo quiénes son los proponentes, si es que tenemos algún tipo de relación con los proponentes, ya sean personas naturales o personas jurídicas, inmediatamente tenemos que excusarnos de participar en el procedimiento o acto administrativo que se estuviese llevando adelante. Ese es un tema muy importante porque de lo contrario podría llevarnos a la comisión de un delito. Muy importante, por favor, tomar en cuenta. Vamos a ver otros dos delitos que son muy interesantes, que se los analiza por lo general de forma conjunta. Son los delitos de concusión y exacciones. Vamos a ver qué es la concusión. Dice así: concusión, el servidor público o autoridad que con abuso de su condición o funciones, directa o indirectamente, exigiere u obtuviere dinero u otra ventaja ilegítima o en proporción superior a la fijada legalmente en beneficio propio de un tercero, será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años. 3 a 8 años de cárcel por la concusión. ¿Pero qué quiere decir concusión? Pongámonos en el ejemplo de que somos personal de alguna entidad pública y nosotros estamos a cargo de la distribución, por ejemplo, de las fichas para la atención. Podemos decir que son las fichas para la atención en una caja nacional de salud, pueden ser las fichas para la atención en el Senacir, en el CEGIP, en cualquier entidad pública, y nosotros estamos a cargo de la tiquetera, de entregar los tickets, ¿no es cierto? ¿Tendrá algún precio la atención en las entidades públicas? ¿Tendrá algún costo? Ninguno, ¿no es cierto? No hay ningún precio, la atención es gratuita, por tanto, el ticket es gratuito, es gratuito. Pero si yo, que soy la persona que, de acuerdo a mis funciones, soy la encargada de entregar esos tickets y de repente empiezo a cobrar, vale decir, empiezo a hacer un cobro indebido o un cobro por encima de lo legal, por fuera de lo legal, como dice el artículo, estoy cometiendo el delito de concusión. ¿Por qué? Porque ese ticket de atención que debería ser gratuito, yo lo estoy cobrando
para favorecerme a mí mismo, ¿no? Tal vez para darle a un tercero o para lo que sea, pero yo estoy cobrando algo por encima o por fuera de lo legal. Puede ser también que se dé el caso, puede ser también que se dé el caso de que yo esté a cargo de realizar la venta de algún valor en las entidades públicas. En las entidades públicas se venden algunos valores, ¿no? Timbres, valores, eh, algunos, algún otro tipo de bienes o valores que tienen un precio o un costo para el administrado o para el público en general. Pongámonos en el caso de que yo estoy vendiendo un timbre o un valor que en la entidad, además por ley o por normativa, cuesta 50 bolivianos para el administrado o 30 bolivianos. Pongámonos en el caso de las letras de cambio que vende el Servicio de Impuestos Nacionales. El Servicio de Impuestos Nacionales, el único valor que vende son las letras de cambio y uno las puede encontrar por un valor de 30 bolivianos. ¿Qué pasa si es que yo soy la persona encargada de la venta de esos valores al interior del Servicio de Impuestos Nacionales? De repente viene un administrado, me dice que quiere comprar una y yo en lugar de cobrarle 30 bolivianos, le estoy cobrando 100. Le digo, sí, son 100 bolivianos. Le cobro los 100 bolivianos, guardo 30 en la caja de la institución y los otros 70 van para mi bolsillo. Esa es una confusión. ¿Por qué? Porque es por encima de lo legalmente aceptado. El valor, en este caso, vale 30 bolivianos y yo estoy haciendo un cobro por encima de lo legal. Esa es la confusión, cuando cobro algo indebido o cuando cobro de más a un administrado y es para favorecerme a mí misma. ¿Qué pasará con las exacciones? Perdón. ¿Qué pasará con las exacciones? Las exacciones presentan exactamente la misma figura, pero dice lo siguiente: en las exacciones el servidor público, en cumplimiento de sus funciones, porque está cumpliendo una función, la venta de valores, la entrega de tickets, realizar algún tipo de trámite, en cumplimiento de esas funciones, está haciendo un cobro por encima de lo legal o un cobro indebido directamente. ¿Qué pasa en las exacciones? En las exacciones, el dinero que cobra además el funcionario o servidor público no se lo guarda para sí mismo, no se lo guarda en su bolsillo, se lo deja a la entidad pública, se lo deja a la entidad, hace un cobro de más y lo deja para la entidad pública. ¿Ustedes creen que esto pase en la vida real? ¿Ustedes perciben que podría pasar? Sí, pasa. Hay algunas entidades que, por ejemplo, las que tienen las entidades recaudadoras, que las entidades recaudadoras las encontramos en el nivel central del Estado, el Servicio de Impuestos Nacionales, en el nivel departamental, las gobernaciones, y en el nivel municipal, los gobiernos autónomos municipales. Estos tres niveles son entidades recaudadoras. Y como entidades recaudadoras, cobran impuestos al administrado, cobran impuestos a la ciudadanía, a la población. Diferentes tipos de impuestos, porque cada una tiene competencias sobre diferentes tipos de impuestos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que el personal que trabaja en esas entidades recaudadoras hace un cobro de más? ¿Podría hacerlo? Sí, se dan algunos casos en los que hace un cobro de más. Muchas veces hay una meta. Hay una meta que está fijada para las entidades recaudadoras y para el personal de esas entidades recaudadoras. Entonces, algunas veces en el afán de cumplir con la meta de recaudación, los servidores públicos de estas entidades recaudadoras terminan cobrándole de más al contribuyente para poder cumplir una meta. Y probablemente ellos en su interior piensen que como ellos no se están apropiando de ese dinero, no es un delito. Probablemente en su lógica ellos digan, bueno, le estoy cobrando de más a este contribuyente, pero no me lo estoy quedando yo. Sin embargo, las exacciones sí son un delito y tiene privación de libertad de 1 a 4 años de pena. Vale decir 1 a 4 años de cárcel, como podemos ver. La anterior clase explicamos el último artículo que tenemos en esta lámina, el cohecho activo, ya que lo contrastamos con el cohecho pasivo que está en la línea anterior.
Así que vamos a pasar a la siguiente lámina. Tenemos unos cuantos delitos más que analizar. Vamos a seguir analizando y les voy a seguir dando algunas pautas para salir bien librados de la función pública. Son pautas de comportamiento para comportarnos de forma correcta, conociendo cuál es la normativa y, por supuesto, para no incurrir en errores, ¿no es cierto? It's 20 hours. Veamos, la siguiente que tenemos es resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. También es un delito en el que se incurre bastante, aunque ustedes no lo crean. Y dice así: el servidor público o autoridad que dictare resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o a las leyes, o ejecutare o hiciere ejecutar dichas resoluciones u órdenes, será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años. Es una de las sanciones más altas, 5 a 10 años de cárcel. ¿Qué es lo que pasa con las resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes? Pasa mucho que las personas entran a la función pública, entran a desarrollar la función pública, a desempeñarse como servidores públicos, muchas veces sin una base y sin conocer cuáles son los riesgos de la responsabilidad por la función pública, que son riesgos altísimos, son riesgos enormes. Entonces, en su desconocimiento, asumen una función, pero habiéndola asumida, no son inducidos en la materia y tampoco se preparan por sí mismos. Como ustedes habrán podido ver, ustedes que la mayoría son servidores públicos, la normativa es muy ampulosa. Hay muchísima normativa general y mucha normativa interna en los temas de derecho administrativo, que es el derecho estatal, ¿no? Entonces hay mucha normativa y mucha gente comete este delito no a propósito, sino por desconocimiento. No conocen cuáles son las leyes que rigen el funcionamiento de la entidad en la que están trabajando. De repente les toca sacar una resolución, de repente les toca hacer una compra, una contratación, de repente les toca hacer un tema presupuestario, de repente les toca hacer cualquier tipo de gestión administrativa u operativa, y como no lo conocen y como no conocen la norma que define el procedimiento de aquella actividad o aquel trámite o aquella gestión que ellos están haciendo, lo hacen mal, lo hacen sin observar esa ley o lo hacen muchas veces sin observar la Constitución siquiera. Muchas veces se han dado resoluciones en las que se están violando normas constitucionales, ¿no? Preceptos constitucionales, desde derechos fundamentales, muchas veces derechos fundamentales, incluido el derecho a la intimidad, a la privacidad y otros tantos derechos, ¿no es cierto? Entonces, estas personas que han emitido estas resoluciones contrarias, muchas veces creen que solo el que firma va a tener una responsabilidad penal. Pero como hemos visto en el curso de responsabilidad por la función pública que también damos, la responsabilidad va a ser al final conjunta. El que elaboró la resolución, el que le puso el primer visto bueno de revisión, el segundo visto bueno de revisión y el que finalmente la firma. Va a haber una responsabilidad conjunta por las malas decisiones que se toman, que estén ligadas a contravenciones o, perdón, a delitos contra las leyes y contra la Constitución política del Estado. ¿Cuál es la solución en este caso? Por supuesto, estar muy informado. No copiar y pegar, no hacerse modelitos, no hacerse pasar plantillas o documentos prehechos, ¿no? Todo documento en la función pública requiere análisis, salvo que sea un trámite muy común, y aún así, incluso en esos casos, hay excepciones en las que se requiere análisis para poder definir situaciones que no están claras o situaciones excepcionales que escapan muchas veces de lo cotidiano o de lo normal. El siguiente delito que vamos a ver es incumplimiento de deberes. Es un delito en el que también se incurre muchísimo, y es uno de los pocos delitos que tenemos de corrupción, que es delito por omisión. La mayoría de los delitos son por acción, porque yo hice algo mal, pero este es un delito porque no hice nada. ¿Y qué dice? Dice lo siguiente: el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones,
será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años. ¿Qué es lo que pasa en este tema? Muchas veces el servidor público no sabe cómo hacer su trabajo o le toca un caso que es muy difícil y se lo guarda. Se lo guarda y va haciendo lo demás, lo sencillo, lo fácil. Muchas veces no es por desconocimiento, muchas veces es porque la entidad como tal no ha tomado una posición institucional respecto a un tema que requiere ser atendido. Están llegando solicitudes o están llegando trámites o gestiones de los administrados, pero la institución no ha tomado una posición institucional de cómo va a resolver ese caso. Y le van dando largas a las respuestas o le van dando largas al trámite, a la tramitación de esa solicitud o de esa petición que ha hecho el administrado. Como ustedes bien saben, en la administración pública todo tiene un plazo. Todo, absolutamente todo tiene un plazo de tramitación y aquello que no tiene plazo de tramitación se ocupa, se recurre subsidiariamente a la Ley de Procedimiento Administrativo y su reglamento, que tiene previstos otros plazos en caso de que nosotros no tengamos previsto en alguna situación, en algún manual, en algún reglamento o en algún procedimiento interno de la institución. Si es que en algún caso no hubiese establecido un plazo, que sería una figura muy rara, se puede recurrir a la figura de la Ley de Procedimiento Administrativo que se aplica de forma supletoria en este caso. ¿Qué es lo que pasa en estos casos en los que nosotros tardamos? Estamos tardando, no hacemos el proceso o el trámite por desconocimiento, porque no hay posición institucional, porque no hay personal muchas veces, porque hay un cambio de gestión y la gente no sabe. Bueno, pueden haber muchos motivos. Esos son los principales seguramente. El fondo del asunto es que viéndose afectado en sus intereses el administrado, porque no puede seguir adelante con su gestión o con su tramitación porque necesita que se realice eso que está solicitando a la institución, se ve afectado y tiene todo el derecho de iniciar un proceso penal por incumplimiento de deberes y tiene grandes posibilidades además de ganarlo. ¿Por qué? Porque como les digo, hay una referencia en la norma. Ahí está el plazo. Hay un plazo en la norma, seguramente va a ser la persona permisiva en aceptar que hayan algunos días de demora en el plazo, pero cuando el plazo comienza a demorarse semanas e inclusive meses, y en algunos casos años, porque sí ha pasado, señores, años que no se ha dado respuesta a solicitudes de los administrados en algunas entidades públicas, se inicia este proceso y lo puede ganar. Eso quiere decir que le va a generar una responsabilidad penal y cárcel al servidor público. Es un tema muy importante. Por favor, no dejen abandonados los procesos, los trámites o las gestiones que tengan a su cargo, porque como ven, no es el tema de que lo tengo guardado y alguien más lo va a hacer. Les pueden iniciar un proceso penal. Y eso, aparte de la responsabilidad administrativa, por supuesto, ¿no? Aparte de la responsabilidad administrativa, que también puede generar que les hagan descuentos, que les hagan una suspensión o que los desvinculen de la institución por haber desempeñado un mal trabajo. Vamos a ver otro artículo que me gusta muchísimo, el artículo 157, nombramientos ilegales. También se incurre mucho en este delito de corrupción. Y dice así, será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años el servidor público que propusiere en terna o nombrare para un cargo público a persona que no reuniere las condiciones legales para su cumplimiento. Como ustedes pueden ver, señores, cada vez que la entidad pública está realizando una contratación, ya sea de una consultoría en línea o cuando está realizando una contratación de un cargo con ítem, ustedes ven que hay una descripción del cargo, ¿no es cierto? Hay un manual de cargos y o un manual de puestos en cada una de las entidades públicas. Ese manual de puestos o manual de cargos, por supuesto, está aprobado previa a la contratación o a la incorporación de personal nuevo en las entidades públicas. Sin embargo, hay muchas personas que realizan la contratación de personal que no cumple con el perfil mencionado o solicitado
ya sea en los términos de referencia en el caso de los consultores o en el perfil del cargo en el caso del personal de ítem, perdón, y están cometiendo un delito que les puede acarrear hasta 4 años de cárcel, como podemos ver. ¿Quiénes van a ir a la cárcel por esto? ¿El que nombró? Sí, el que nombró. El que nombró. La MAE, por lo general, es la que designa. A veces el que firma la designación o el nombramiento es el administrativo. Depende de las empresas, depende de las entidades públicas y depende de cómo hayan derivado las funciones, ¿no es cierto? Pero también pasa cuando se está haciendo una contratación de personal de consultoría. Pasa mucho que esta contratación va a un comité de selección o un comité de evaluación. Ese comité de evaluación va a emitir un informe y en ese informe se va a concluir respecto a la evaluación que se ha realizado y se va a emitir una recomendación a la MAE y se va a recomendar, de acuerdo a la evaluación que hemos realizado, se recomienda contratar a tales personas para los cargos previstos. Esas personas de la comisión de evaluación también tienen responsabilidad y también se pueden ir 4 años a la cárcel si es que incumplen. Entonces, por favor, mucho cuidado con el tema de los nombramientos ilegales. También con la verificación de los documentos, es algo importante para las áreas de recursos humanos y áreas administrativas, verificar siempre las certificaciones, la documentación y sobre todo, por supuesto, los títulos. La legalidad de los títulos es algo que se tiene que atender hoy en día en todas las áreas de recursos humanos. Hay otro artículo que también me encanta porque pasa muchísimo y ustedes me van a entender ahora que lo diga. Es el artículo 163, anticipación o prolongación de funciones. Dice así: el que ejerciere funciones públicas sin título o nombramiento expedido por autoridad competente y sin haber llenado otros requisitos exigidos por ley, será sancionado con prestación de trabajo de 2 a 6 meses. No tiene cárcel, pero ya es delito, prestación de trabajo. No es multa, es prestación de trabajo. Y en la misma pena incurrirá el que después de habérsele comunicado oficialmente que ha cesado en el desempeño de un cargo público, continuare ejerciéndolo en todo o en parte. Expliquemos este delito que es tan interesante. Ustedes han debido ver que muchas veces en las entidades públicas, cuando se está realizando contratación de personal o cuando se están incorporando personas a los ítems o a los contratos por línea, se les pedía, era una mala maña que se tenía años antes y tal vez en algunas entidades siga pasando. Se le pedía a la gente que venga y que trabaje 1, 2, 3 semanas, 1 mes, 2 meses y 3 meses gratis y que con eso les iban además a asegurar. Primero, por supuesto, esa persona está incurriendo en nombramientos ilegales si es que le garantizan el cargo a un consultor sin haber obedecido a las normas, a las reglas y a los requisitos establecidos en el DBC, porque puede ganar cualquiera. Si es que yo estoy haciendo una contratación de consultores, puede ganar cualquiera. No puedo comprometer la contratación de nadie porque no sé si esa persona lo va a ganar. Tal vez por su experiencia tiene una posibilidad, una buena posibilidad, pero no se puede garantizar. Pero más importante aún, no puedo decirle a la gente que venga a trabajar gratis 1, 2, 3 semanas, 1 mes, 2 meses antes, sin haber sido designado propiamente y nombrado propiamente, porque eso es el delito de anticipación de funciones. ¿Por qué no puede ser así? No puede ser así, primero, porque esa persona no puede trabajar sin una justa contraprestación. No puede esa persona estar sin recibir un sueldo, ¿no es cierto? Sería reducirlo a la esclavitud o a la servidumbre. En segundo lugar, por un tema muy importante, la documentación que se maneja en la función pública es reservada y en muchos casos confidencial. No se puede compartir la información alegremente con personal de afuera de la institución. Entonces, ¿cómo es posible que si es que la información es reservada o confidencial, yo meta a una persona a que comience a revisar la documentación, a procesar trámites, a sacar adelante procesos o a hacer cualquier función teniendo acceso a toda la información y documentación de la institución
sin ser servidor público ni consultor. Ojo con eso, es un delito. Lo mismo pasa cuando ustedes dejen de trabajar. Esto ya depende un poco más de ustedes. El momento en que ustedes se retiren voluntariamente o sean retirados, en algún caso, Dios no lo quiera, de alguna entidad pública, tienen que tomar la previsión de, una vez presentada su renuncia, el día que la hacen efectiva, o si es que han sido retirados. Si los retiran hoy mismo, vuelva a la oficina 1 o 2 días o 3 días, depende qué es lo que dice el reglamento interno de personal, lo menos posible. Presente su informe final, solamente dedíquese a eso. Usted ya no puede realizar más gestiones desde el momento en que lo notifican con el despido. Ya no puede usted tratar de terminar un trámite, un informe, ya no puede, ya lo notificaron. Lo único que puede hacer es ir un par de veces más a la oficina para presentar su informe final, para entregar sus activos, para entregar su credencial, para que le den su boleta de pago. Bueno, en fin, temas relacionados con la desvinculación del cargo, pero ya no puede seguir ejerciendo, ni de buena gente, no puede, porque estaría cometiendo un delito. Esperando que ese tema haya quedado claro, vamos a ver el siguiente delito, que dice receptación proveniente de delitos de corrupción. Este es el 172 bis, y dice así: el que después de haberse cometido un delito de corrupción, ayudare a su autor a asegurar el beneficio o resultado del mismo, o recibiere, ocultare, vendiere o comprare a sabiendas las ganancias resultantes del delito, será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años. Este delito, según ven ustedes, se parece mucho al delito de favorecimiento al enriquecimiento ilícito. Se parece muchísimo. Pero ¿en qué se diferencia? Se diferencia en que en la receptación uno ya está ayudando al autor del delito, al que ha cometido el delito de corrupción por el cual obtuvo recursos indebidamente o bienes del Estado, uno lo está ayudando a asegurar el resultado del delito. Lo está ayudando a asegurar el resultado del delito. Vale decir, los bienes o demás, prestándose para guardarlos, para ponerlos bajo su nombre, para transferirlos, para llevarlos, para acarrearlos a otra ciudad, a otro país, a otro estado, para figurar uno como testaferro, prestando su nombre como titular para abrir una empresa, para lo que sea. Esa es la diferencia principal. Hay otro delito que es muy importante, que es el artículo 178, la omisión de denuncia, para que veamos, por favor, y tomemos conciencia de que no denunciar no solamente está mal dentro de la ética pública, sino que además es un delito. Y ese delito de no denunciar nos va a acarrear una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Uno tiene que denunciar cualquier hecho irregular que vea, sobre todo si es un delito de corrupción, pero en general cualquier irregularidad que uno ve tiene que ser denunciada. ¿Quiénes son los que están obligados a denunciar? Sobre todo los servidores públicos. Vamos a ver el delito de legitimación de ganancias ilícitas. ¿Cómo se diferencia este delito de lo que es el enriquecimiento ilícito, el favorecimiento al enriquecimiento ilícito y la receptación proveniente de delitos de corrupción? ¿En qué se diferencia? En el enriquecimiento ilícito, yo estoy robándole al Estado, estoy favoreciéndome del Estado, no necesariamente robándole, puede ser a través de cualquiera de los mecanismos de favorecimiento que hemos visto. Yo me estoy enriqueciendo a costa de mi actividad pública en el Estado. En el favorecimiento y la receptación, hay personas que me están ayudando a mí a que yo asegure ese beneficio. Me están ayudando de diferentes formas para que todo lo que yo he obtenido ilegalmente lo pueda mantener conmigo, lo pueda tener yo conmigo. Pero la legitimación va un paso más allá. Digamos que yo he cometido los delitos de corrupción, ya aseguré los recursos o el dinero o los bienes o cualquier tipo de beneficio que yo haya obtenido, ya los aseguré, ya los tengo en mi poder y estoy tranquila con ellos, pero ahora quiero usarlos. Quiero mostrarme con una nueva casa, con un lindo asset, pero no quiero que digan, pucha, Eliana ayer no tenía nada
y ahora aparece con una casanga, con un autango, ahora aparece con todo. ¿Qué hago? Entonces, esa es la legitimación de ganancias. Por lo general se trata a través de una actividad lícita que yo voy a utilizar para tratar de legitimar el dinero. La legitimación de ganancias ilícitas es lo que se llama comúnmente en nuestro léxico lavado de dinero. Por ejemplo, para los que han visto Breaking Bad, la serie, ustedes han visto que la persona tenía dinero mal habido, en ese caso no era de corrupción, era de narcotráfico, y lo que hace es, curiosamente y paradójicamente, se consigue una empresa de lavado de autos para hacer el lavado de dinero. A esa empresa de lavado de autos no iba nadie, estaba vacía siempre. Sin embargo, él todos los meses reportaba ingresos de 100,000, 200,000, 300,000 dólares. Vale decir, hacía pensar a la sociedad que todo el dinero que estaba generando era gracias a esa empresa legal, legítima, que estaba a su cargo, y hacía pensar que de ahí provenía el dinero, y además obviamente se portaba como un buen ciudadano, pagaba impuestos y demás, porque el pago de impuestos también en la percepción de mucha gente legitima una ganancia ilícita, ¿no es cierto? Esa es la legitimación de ganancias ilícitas. Es el recurrir a una actividad legal para tratar de disimular o de ocultar el origen real de los recursos provenientes de corrupción. Vamos a ver también que tenemos otro delito que es bastante común en prácticamente todas las entidades, pero sobre todo en las empresas públicas, que es el delito de contratos lesivos al Estado, el 221. Y dice así: el servidor público que a sabiendas celebrare contratos en perjuicio del Estado o de entidades autónomas, autárquicas, mixtas o descentralizadas, será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años. 5 a 10 años de cárcel es una de las penas más altas. ¿Qué será un contrato lesivo al Estado? Un contrato lesivo al Estado se da, por ejemplo, cuando yo, que soy la unidad solicitante, no dimensiono bien cuál es la necesidad de compra o contratación o adquisición que tengo. Pongo algo mucho más grande porque quiero favorecer alguna empresa que no vende lo chiquitito que yo necesito, vende algo más grande, pero esa empresa tal vez es de mi ahijado, de mi compadre, tal vez es de una persona llegada a mí, de mi fraterno, de mi compañero de colegio, de la universidad, etc. Entonces yo sobredimensiono mi necesidad porque quiero comprarle a él. Un contrato lesivo al Estado puede ser, por ejemplo, pedir varias veces al año que se realice la prestación de un servicio en la entidad donde yo trabajo. ¿Por qué? Porque yo tengo un amigo que vende pintura, o tal vez la empresa es mía y opera a través de un testaferro, y ahí lo casamos con el último artículo, que es sociedades o asociaciones ficticias. Y en vez de realizar el pintado una vez al año, como lo tenemos programado, yo voy sacando informes que fundamentan la necesidad de realizar el pintado o de realizar cualquier otro tipo de actividad, y lo hago 2 o 3 veces al año. Hay muchos contratos lesivos al Estado, hay contratos lesivos al Estado, muchos ejemplos, ¿no? Hay contratos lesivos al Estado por sobreprecio. Yo necesito comprar 50 computadoras. Las computadoras de las características que yo quiero en el mercado están en $1,000, pero de repente yo termino comprando, y tal vez por compra directa, de una empresa que las está vendiendo en $1,500. ¿Por qué? Porque la empresa me está dando a mí la diferencia del precio real de mercado y el precio de compra que yo estoy adquiriendo. Hay muchos ejemplos de contratos lesivos al Estado. Hay los elefantes blancos que se pueden adquirir, ¿no? Grandes empresas como Carachipampa, que se compró en los 70s, una fundidora gigantesca que no se pudo usar en 30 o 40 años. ¿Por qué? Porque no teníamos la capacidad de utilizarla ni con todo el mineral de Bolivia para hacerla funcionar una sola vez para la fundición. Imagínense ustedes. Entonces, hay muchos ejemplos de contratos lesivos al Estado. En esa misma línea de delitos económicos está el delito de conducta antieconómica, que señala: el servidor público que, hallándose en ejercicio de cargos directivos u otros de responsabilidad en instituciones o empresas estatales, causare por mala administración, dirección técnica o por cualquier otra causa
daños al patrimonio de ellas o a los intereses del Estado, será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años. Para los que nos han acompañado en el curso de responsabilidad por la función pública, se acordarán de la cuarta responsabilidad, del cuarto tipo de responsabilidad, que es la responsabilidad ejecutiva. Y los sujetos de esa responsabilidad ejecutiva son solamente las máximas autoridades ejecutivas, las MAES, los gerentes generales, los presidentes ejecutivos, los directores ejecutivos, etcétera, ¿no es cierto? Y también los entes colegiados, los directorios, los miembros de los directorios de las empresas públicas y demás. Los altos cargos que generan una mala dirección o que por mala dirección, por mala administración de la empresa, le generan perjuicio al patrimonio de la empresa, tienen responsabilidad ejecutiva, pero como vemos aquí, también tienen responsabilidad penal. Y es una responsabilidad penal severa, ¿no? Porque ellos están a cargo, estas personas, esta cúpula ejecutiva está a cargo de la dirección de las entidades y empresas públicas, entonces la responsabilidad es mucho mayor para ellos. Aquí hay otro artículo que me gusta mucho, el artículo 228, contribuciones y ventajas ilegítimas. Y dice así: el que abusando de su condición de dirigente o el que simulando funciones, representaciones, instrucciones u órdenes superiores por sí o por interpuesta persona, exigiere u obtuviere dinero u otra ventaja económica en beneficio propio de tercero, será sancionado con privación de libertad de 1 a 3 años. Lo voy a explicar en facilito. ¿Cuáles son las contribuciones y ventajas ilegítimas? Esta figura se da muchísimo en las entidades públicas cuando tenemos una persona que viene y nos dice: vengo de parte del presidente, vengo de parte del ministro, vengo de parte del gerente, y dice que este tema, que de seguro es un tema muy importante y que de seguro hay muchos intereses de por medio, y dice que este tema lo tenemos que resolver de esta forma. Vengo de parte de tal autoridad y dice que en esta contratación que estamos haciendo hay que contratar a esta persona. Vengo de parte de tal otra autoridad y dice que en esta licitación que estamos haciendo, como sea, tenemos que hacer que salga esta empresa adjudicada. Señores, eso es un delito. Eso es un grave delito y tiene sanción de cárcel. ¿Por qué les digo que es un delito que me gusta mucho y se los doy de regalo? Porque muchas veces ustedes en la función pública se van a ver en esta situación de que viene alguien, viene alguna persona, algún superior a ustedes y les dice: es que llamó el gerente, llamó el presidente, llamó el director ejecutivo y dice que tiene que salir así. Eso, señores, es un delito, porque les está dando supuestas instrucciones o supuestas representaciones que no sabemos si son verdad o si son mentiras. Y si son verdad o si son mentiras, en ambos casos es delito. Lo que ustedes tienen que hacer en ambos casos es ir y denunciar ante la unidad de transparencia. Yo estoy como miembro designado en el comité de evaluación o en el comité de lo que sea para esta compra, para esta contratación, para esta licitación, para esta contratación de personal, y está viniendo una persona y nos dice que lo tenemos que sacar de esta forma. ¿Qué pasa si yo trabajo en el INRA, en el SENACIR, en cualquier lugar, y de repente yo estoy haciendo una resolución? Yo estoy proyectando una resolución y viene alguien y me dice que lo tenés que sacar de tal forma, favoreciendo o perjudicando a algún administrado, pero más que nada favoreciendo, por lo general, aunque muchas veces también perjudicando. En ese momento, señores, ustedes siéntanse liberados. Tienen la facultad de representar esa instrucción, pero sobre todo de ir y denunciarla, porque es el delito de contribuciones y ventajas ilegítimas. Y finalmente tenemos el delito de sociedades o asociaciones ficticias, que lo estábamos casando un poco con el de contratos lesivos al Estado, porque acá en estas sociedades o asociaciones ficticias es el caso del testaferro, es el caso de lo que comúnmente nosotros llamamos el palo blanco. Es cuando yo tengo un interés en particular en alguna compra o contratación que se realice en mi entidad. Por ejemplo, tal vez yo trabajo en mi institución y yo veo que se gasta mucho dinero en fotocopiadoras, en tintas, en repuestos de impresoras,
y demás, y digo, pucha, yo podría ser una empresa que venda los repuestos, los toners y demás para las impresoras y las fotocopiadoras, y ahí puedo ganar una muy buena plata. Pero no lo puedo tener a mi nombre, porque yo trabajo en la entidad, entonces va a haber un conflicto de intereses. Y le pido a alguien más que cree una empresa a su nombre para entrar y participar en las licitaciones o en las contrataciones. Y yo por dentro me muevo también para tratar de favorecer y que se le dé a esa empresa que en realidad es mía estos contratos. Les voy a dar acá un consejo que es sumamente importante. Por mucho que ustedes tengan experiencia, buenas experiencias en compras y contrataciones con alguna empresa, si es que se está contratando cualquier servicio en las entidades donde ustedes trabajan, o se está contratando o se está comprando cualquier bien, no recomienden, no den recomendaciones nunca. Ah, yo tengo conocimiento que esta empresa es buena, sé que esta otra da un gran servicio. No den recomendaciones. Lo lógico y lo que procede es que se adjudique a la empresa que ha ganado la licitación o la contratación en papeles. No se metan a hacer recomendaciones porque se puede entender que ustedes tienen un interés detrás de esto. Y con este último delito hemos terminado el análisis de los delitos de corrupción. Espero que les haya quedado muy claro, espero que les sirva todo esto que hemos hecho. Y ahora vamos a entrar con el tratamiento ya institucional vamos a entrar con la ley 974, que es la ley de unidades de transparencia y lucha contra la corrupción. Vale decir que vamos a ver el tema de tratamiento de corrupción a nivel institucional. No sé si hay alguna pregunta, escucho un micrófono por ahí. Perfecto, doctora. Bueno, más que una consulta, unos pequeños anuncios, un poquito también para poder hacer la pausa necesaria, un poquito también usted puede aprovechar, ya que hemos hecho el avance muy bien. Antes de meternos de lleno a la ley 974, mire, hemos visto el detalle de muchos delitos. La verdad que para muchos puede ser novedad, muchos de ellos, o quizás incurriendo sin querer o tal vez de forma un poquito por desconocimiento, ¿no? Entonces, también muy importante lo que hablábamos en la anterior clase, el tema de instruirse, del poder conocer, para que luego obviamente no podamos caer, quizás, ¿no? Yo tengo una duda, tengo una consulta, quizás esto me lo transmitieron, bueno, un conocido sobre estos delitos. El tema del dolo, el tema de la intencionalidad, en muchos de los delitos, me imagino que va a ocurrir por el desconocimiento, lo hice, pero hay casos donde no hay un desconocimiento, hay pleno conocimiento de lo que se está haciendo, obviamente hay la intencionalidad completa de poder hacer un aprovechamiento tal vez del cargo o algún otro motivo. ¿Qué papel juega el dolo? Que para el término jurídico, bueno, también un poquito también aclararlo, el tema de lo que es, ¿no? Ese tema en estos delitos. No sé si podría aclararnos un poquito en eso. Así es, claro que sí, con todo gusto. Ese es el aspecto volutivo de los delitos o la voluntad de cometer un delito. Como dice Danilo, la diferencia entre cometer un delito tal vez por error, por desconocimiento, por ignorancia, y tener la voluntad, la mala fe de cometer un delito, ese es el dolo, ¿ya? El dolo es la voluntad, es el aspecto volutivo. Y ese aspecto evolutivo depende de cada uno de los delitos que hemos visto y me voy a permitir volver a la pantalla. Hay algunos delitos que sí requieren el aspecto evolutivo y hay otros que no, simplemente se configuran porque sí. Por ejemplo, el incumplimiento de deberes, que es el segundo de la primera fila, no requiere que haya la intención de cometer el delito. Si es que yo lo hice por desconocimiento o por mala fe, le es indistinto al juez, no pasa absolutamente nada. O sea, no importa si es que yo lo hice a propósito o por desconocimiento. Lo mismo con el tema de nombramientos ilegales, lo mismo con resoluciones contrarias, lo mismo con anticipación y prolongación de funciones. Pero hay excepciones como esta. La receptación proveniente de delitos de corrupción, acá ya me habla de un delito en el que yo le estoy ayudando a una persona que se ha enriquecido indebidamente, yo le estoy ayudando a asegurar el resultado. Vale decir, yo estoy plenamente consciente de que los recursos o los beneficios que tiene esa persona son provenientes de delitos de corrupción
y estoy dispuesta a ayudarlo a asegurar esos recursos o esos beneficios o esos bienes que ha obtenido a través del delito de corrupción. Entonces podemos decir, en el caso del dolo, que aplica según cada uno de los delitos, pero por lo general en los delitos de corrupción no se necesita que haya la voluntad. Por lo general no es necesario que uno quiera o tenga la intención de obrar de mala fe. Por eso es tan peligroso. Por eso es tan peligroso el tema de corrupción, porque uno puede cometer un delito por desconocimiento. No es lo mismo que los delitos, por ejemplo, por ejemplo, un delito de asesinato. En el delito de asesinato, yo tengo la voluntad de cometer ese asesinato, entonces yo estoy tranquila por la vida porque yo sé que no voy a tener la intención de asesinar a nadie durante mi vida, o que teniendo las ganas no lo voy a hacer, ¿no? Porque a veces uno se enoja. Pero yo tengo esa tranquilidad de que yo no me voy a ir a la cárcel por asesinato probablemente nunca, Dios mediante. Tengo esa tranquilidad, pero no en los delitos de corrupción, porque en los delitos de corrupción el dolo por lo general no es necesario. Yo no necesito tener la mala intención, la mala fe o el querer cometer el delito. Simplemente con cometerlo, en la mayoría de los casos, ya sea por desconocimiento, por ignorancia o por lo que sea, ya he cometido el delito y no es un atenuante. Un atenuante es cuando yo tengo una pena prevista para un delito, digamos que tengo de 5 a 10 años para un delito, pero por haber cometido el delito en desconocimiento me lo van a reducir, me lo van a atenuar. No existe eso en los delitos de corrupción, no hay atenuante. Es algo muy importante y espero que les haya dado claridad. No sé si es que se ha entendido, por favor, la explicación. Perfecto, no, licenciada, la verdad que muy buena la aclaración. Es muy importante, como hablábamos, no tenemos necesariamente que tener, digamos, la conciencia de que queremos hacerlo. El hecho de incurrir también obviamente nos va a implicar una responsabilidad o tal vez un inconveniente. Por eso es muy importante seguir detallando, ¿no? Este tema, ¿no? Así que, bueno, gracias por la explicación, nos dan también por el chat, la verdad que es muy buena la aclaración. Sigamos con el avance que usted tiene, doctora. Si alguien tiene alguna preguntita, le voy a pedir que vayan haciéndolo a través de chat. Al final vamos a tratar de, obviamente, transmitir todas, ¿ya? Pero es importante la ley que sigue también, que nos va a detallar un poco más de lo que es, ¿no? La ley Marcelo Quiroga, ¿no? Que es complementaria o es, obviamente, ya la parte más a detalle, ¿no? Así es, Danilo. Cuando hablábamos en la anterior sesión, decíamos que la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz era el qué. Me decía qué debo hacer, qué voy a hacer, y la ley 974 me dice el cómo. ¿Cómo lo voy a hacer? La ley 974 es la ley de unidades de transparencia y lucha contra la corrupción. Entonces acá ya me establece un procedimiento que vamos a ver a continuación. Vamos a ver el procedimiento porque todo el mundo se pregunta, ¿y quién está a cargo de estos temas? ¿Y cómo se los ve? ¿Y dónde se los ve? Pues ahora les voy a explicar eso precisamente. Ya sabemos el qué, ahora vamos a ver el cómo. En todos los temas relacionados con la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y específicamente los delitos de corrupción, como estamos viendo acá, los delitos de corrupción, son atendidos en las entidades y en las empresas estatales a través de la unidad de transparencia. La unidad de transparencia es el órgano responsable de ver los temas de corrupción en todas las entidades públicas. ¿Y qué será esta unidad? Es un órgano técnico operativo que tiene el objetivo de promover la cultura de transparencia de la que hemos hablado en un inicio y la lucha frontal contra la corrupción a través de diferentes componentes. Tiene componentes de rendición de cuentas públicas, tiene componente de acceso a la información, tiene un componente de control social. Todo esto hace parte de la ética pública, como podemos ver acá, pero el componente que nos interesa, el que tiene que ver con los delitos de corrupción, es el componente de lucha contra la corrupción, que es el que está referido al procesamiento de denuncias de corrupción. Los temas de corrupción los vemos aquí y es por eso que nos hemos centrado en estos temas. No estamos viendo en realidad un tema de transparencia como tal, porque la transparencia es muy amplia. Todo lo que hemos visto ahora está ceñido a la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y lo vamos a seguir así. Vamos a seguir viendo los temas de corrupción más que estos otros componentes que no
que no son de interés directo del curso. En ese sentido, vamos a ver, ustedes saben que hay un responsable de transparencia en sus respectivas entidades públicas. En esas entidades públicas juega un rol muy importante el responsable de la unidad de transparencia y ustedes tienen que saber quién es esa persona e identificar cuál es su posición, su lugar en la estructura. Vamos a comenzar por decirles que no lo nombra la MAE de la institución a esa persona. No está designada por el director ejecutivo, por el gerente general, no está designada por ellos, sino que está designado por el ministro que ejerce tuición o dependencia sobre la entidad donde usted trabaja. Si usted trabaja, por ejemplo, en el SENACIR, será el ministro de Economía el que ha nombrado al jefe de transparencia del lugar donde usted está trabajando, ¿no? Si es usted trabaja, vamos a ver, en alguna entidad bajo tuición o dependencia del Ministerio de la Presidencia, va a ser la ministra de la Presidencia. Si es usted trabaja en alguna entidad de dependencia de la ministra de Desarrollo, de Planificación, va a ser ella la que designe al jefe de transparencia en la entidad donde usted trabaja. Y hay otro tema muy importante, la dependencia que tiene la unidad de transparencia dentro de su institución es una dependencia funcional de la MAE. Vale decir, funcionalmente, para poder funcionar, sí tiene una dependencia funcional de la MAE, pero no depende directamente de la MAE para todo lo que es el componente de lucha contra la corrupción. Vale decir, para el procesamiento de denuncias, simplemente coordina algunos aspectos con la MAE, pero no depende de su MAE. Responde más al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional con niveles de coordinación con el ministerio que lo ha designado, Por eso, cuando usted va y sienta una denuncia en la unidad de transparencia, vaya y hágalo con tranquilidad, que no se va a enterar su supervisor, su jefe, ni el gerente, porque los niveles de coordinación no son con ellos. Los niveles de coordinación para todo lo que es procesamiento de denuncias están fuera de la entidad pública donde usted trabaja. Tal vez otros temas sí va a coordinar la unidad de transparencia con otro personal, pero las denuncias no las puede estar hablando con su colega, no las puede estar hablando con su supervisor de usted, le digo, si es que usted tiene una denuncia, con su supervisor, no la puede coordinar con su jefe, con su gerente, con nadie. Directamente lo ve la unidad de transparencia con muchísima reserva con el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, porque ¿a quién se deben las unidades de transparencia? Gracias a esta ley, las unidades de transparencia se deben más al ministerio, para que no haya esa relación de dependencia de la MAE, que la MAE les diga permanentemente qué es lo que tienen que hacer. De hecho, la mayoría de los jefes de transparencia llegan a las entidades públicas y no los conoce la MAE, han sido nombrados por el ministro. Entonces se mantiene ese nivel de independencia que es importante que lo mencionemos. ¿Qué funciones tienen las unidades de transparencia? Tienen varias funciones, muchas, tienen como 20. Acá vamos a ver algunas de las más importantes, pero para tema de denuncias he marcado 4 puntos que están con rojo. Y dice el punto 2, por ejemplo, a denuncia de oficio va a gestionar esta unidad de transparencia las denuncias por posibles actos de corrupción. Y cuando se advierta la existencia de elementos que permiten identificar responsabilidad penal, denunciar ante el Ministerio Público. Vale decir, si es que identifica posibles elementos que digan que una persona ha cometido probablemente un delito de corrupción, de todos los delitos que hemos estudiado entre la anterior clase y ahora, directamente la unidad de transparencia va y sienta la denuncia ante el Ministerio Público. Por supuesto, como vemos en el punto 7, también les tiene que hacer seguir monitoreo, a pesar de que ya no los va a llevar la unidad de transparencia. La unidad de transparencia solamente sienta la denuncia, pero la gestión del proceso penal va a seguir a cargo más adelante del departamento legal o jurídico de la entidad o empresa pública en la que usted trabaja. ¿Qué más tiene que hacer en cuanto a temas de denuncias la unidad de transparencia? También tiene que denunciar si es que ve algún tipo de elemento que
le haga pensar que hay corrupción en los procesos de contratación en curso y puede instruir la inmediata suspensión del proceso. Se puede instruir la inmediata suspensión del proceso. ¿Y qué más puede hacer la unidad de transparencia en este tema de corrupción? Puede pedir el asesoramiento de otras unidades, de otras entidades o de especialistas, de peritos, cuando no cuente con los medios o con el conocimiento técnico para poder realizar una investigación. Por ejemplo, yo en algún momento realicé en una entidad en la que trabajaba, teníamos un caso de corrupción en el que se tuvo que contratar una empresa que nos haga hackeo ético para ver de dónde había salido cierta información de unas computadoras de la entidad en la que trabajaba. Yo no tenía idea de lo que era hackeo ético, nadie en la entidad tenía idea, entonces contratamos una empresa especializada que nos hizo una auditoría o un peritaje técnico para determinar este caso. ¿Cuál es la normativa interna vinculada? Partamos de que estamos hablando de las normas generales. Estamos hablando en todos estos casos de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que es el qué, vale decir, siempre que hablamos de la ley 974, que es el procedimiento de las unidades de transparencia, ese procedimiento está ligado con la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, porque todos los delitos de corrupción que vamos a procesar son los de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, los que acabamos de estudiar. Son esos delitos los que se va a procesar a través del procedimiento que está establecido en la ley 974 de unidades de transparencia. Pero también hay normativa interna de apoyo en las entidades públicas. Es una normativa interna que sirve de apoyo para el procesamiento de las denuncias y muchas veces también para apoyar subsidiariamente al procedimiento de transparencia. Vamos a comenzar por decir que todas las entidades públicas tienen un reglamento interno de transparencia que es muy parecido a la ley 974. Es lo mismo que en las normas básicas de administración gubernamental. Tenemos nosotros todas nuestras normas básicas y tenemos reglamentos específicos para cada una de las 7 normas básicas en las entidades públicas, ¿no es cierto? En este caso es algo similar. Tenemos nuestra ley 974, que es el procedimiento, pero tenemos en cada entidad su propio reglamento interno, que es el procedimiento de cada una de las instituciones o empresas públicas. De forma adicional se utiliza muchas veces porque está vinculada con la falta, que puede comenzar siendo falta y puede terminar siendo delito, y en ese interín es donde se evalúa si es que se queda en responsabilidad administrativa o si es que avanza hasta la responsabilidad penal, y por eso tiene mucha vinculación el tema con el código de conducta, con el código de ética y con el reglamento interno de las entidades públicas o empresas públicas. ¿Por qué? Porque estas normas me dan lineamientos muy parecidos a los de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Muy parecidos. Casi todos los reglamentos internos me dicen, por ejemplo, que está prohibido recibir dádivas. Está prohibido recibir dádivas y va a ser sancionado administrativamente. Y yo tengo que ver como unidad de transparencia y como funcionario para medir mis riesgos, en qué momento eso deja de ser una falta o contravención administrativa, que solo me van a llamar la atención probablemente, y cuando comienza a ser un delito, el delito de cohecho. Estoy recibiendo una dádiva, una ventaja, un beneficio. Entonces es ahí donde entra el criterio de las personas, la investigación, la buena lectura, no solo de la norma, porque la norma es clara, sino de la situación, de las circunstancias de cada uno de los hechos. Vamos a ver cuál es el procedimiento de las denuncias conforme a esta ley 974 que estamos viendo ahora. Vamos a comenzar por definir los conceptos básicos. ¿Qué será la denuncia? La denuncia, como hemos visto a lo largo de la presentación y como creo que nos queda claro suponer, es simplemente avisar, es informar algo, es poner a conocimiento de una autoridad alguna irregularidad, algún hecho llamativo, algo que me llame la atención. Eso es ir a denunciar a la unidad de transparencia. Si yo veo algo irregular que está pasando dentro de mi institución, además de que tengo la obligación constitucional de denunciar, y además de que la omisión de denuncia es un delito, tengo que hacerlo, ¿no es cierto? Tengo que denunciar. Pero ¿será que yo tengo que ir con toda una denuncia
bien ordenada, una denuncia bien documentada, bien fundamentada, no. Por lo general se denuncian hechos llamativos, hechos irregulares. La gente muchas veces no sabe que lo que se está cometiendo es el delito de, por decirles, el delito de contribuciones y ventajas ilegítimas. No vienen y me dicen, fulanito ha cometido el delito de contribuciones y ventajas ilegítimas. Simplemente vienen y me dicen, o le dicen a la persona que está a cargo de la unidad de transparencia, sabe que, señor o señora, hay esta persona que está viniendo y me está hostigando para que yo resuelva mis procesos o mis casos de X o Z forma. Y me dice que lo está mandando el presidente o el gerente o la MAE para que yo lo haga de esa forma y no sé si será o no. La persona pone a conocimiento de la unidad de transparencia simplemente una situación, nada más. Ya la unidad de transparencia se va a encargar más adelante de tipificar, de ver qué tipo de delito es ese, pero también a raíz de la investigación, a raíz de cómo se van mostrando los hechos. Entonces, cuando usted dice, ay, denunciaré, pero me da una flojera, ¿cómo será hacer una denuncia? Debe ser un informe de 20 páginas. No, usted vaya y diga simplemente lo que ha visto. Simplemente tiene que mencionar cuál es la situación irregular que ha visto y listo. Por ahí usted trabajó hasta tarde una noche, trabajó hasta las 9, 10 de la noche y de repente resulta que cuando se estaba yendo de la institución, vio que una persona estaba saliendo y que se estaba llevando documentación institucional, lo cual por supuesto es prohibidísimo y probablemente los fines y los propósitos eran para beneficiar a algún administrado o para hacer alguna matufia o para hacer un reemplazo de documentos o lo que sea. Pero usted no sabe. ¿Usted qué va a ir a denunciar? Usted va a ir a denunciar que vio a fulanito anoche a las 10 de la noche llevándose unos legajos de documentos institucionales. Nada más. Usted no tiene que saber identificar el delito, usted no tiene que ser experto en el tema, usted no tiene que ser abogado, ni mucho menos. Entonces, si esa es la denuncia, ¿quién será el denunciante? Cualquier persona que trabaje en la institución, que no trabaje en la institución, las personas de la limpieza, los guardias de seguridad, los policías, los administrados. Sobre todo la denuncia, por supuesto, está pensada para los administrados, para la ciudadanía. Pero quienes le sacan mucho provecho también, por supuesto, los propios servidores públicos. ¿Y por qué? Porque los propios servidores públicos, los propios colegas, son los que están más al tanto, más cerca de poder ver el acontecer dentro de la oficina. Son precisamente estos servidores públicos que son nuestros colegas los que saben lo que pasa en el día a día dentro de la institución. Formas de interposición de la denuncia. La ley me dice que verbalmente o por escrito, pero en realidad diferentes entidades tienen diferentes mecanismos. Diferentes entidades públicas tienen diferentes mecanismos de interposición. ¿Se acepta la denuncia verbal? Sí se acepta, pero sobre todo para las personas que tienen alguna deficiencia física, probablemente no pueden escribir, tienen algún problema en la mano o de otra naturaleza, ¿no es cierto? Se toma un acta, se recibe la denuncia y se hace que la persona firme, o si no sabe firmar o no puede firmar, la huella digital. También se puede recibir las denuncias en formularios de denuncias que tienen la mayoría de las entidades públicas, los tienen estos formularios de denuncia en físico y muchas otras entidades tienen formularios de denuncias en su propia página web. Usted puede entrar a cualquier hora, desde cualquier lugar, desde la China o desde Bolivia, entra a la página web y hace su denuncia. Por supuesto, también la podrá hacer en oficinas de la unidad de transparencia llevando su notita simple. No tiene que llevar un memorial, no necesita nada. Lleva su nota. Si es que ya la quiere dejar su nota de denuncia, va y la deja. Y también hay entidades que tienen buzones de denuncia. Hay algunas entidades que tienen buzones de denuncia o también puede que tengan otros mecanismos según la institución. Buzones de denuncia he visto particularmente en el Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Será válida la denuncia anónima? Sí, es válida la denuncia anónima en tanto cumpla con un par de requisitos. ¿Cuáles serán los requisitos que tiene la denuncia anónima? Dar los datos generales del presunto infractor y la posible fecha de la comisión del hecho. Pero ¿cuáles son los requisitos de la denuncia en general si es que usted quiere sentar y debe sentar una denuncia en su institución?
Los requisitos son sumamente sencillos. Usted tiene que dar los datos generales y la dirección de usted si usted es el denunciante, obviamente si la denuncia no es anónima. Si la denuncia es anónima, usted no va a poner sus datos, por supuesto, ¿no? Tendrá que poner los datos generales del infractor o infractores si es que conoce sus datos, porque muchas veces uno ve a la persona pero no la conoce, puede dar algunos datos para ayudar a identificarla, o algunas veces también pasa que uno llega al lugar y ve que se ha cometido un delito, pero ya no está la persona que ha cometido. Entonces, bueno, si se tiene la información, se la da. ¿Cuál es la parte más importante de la denuncia? El detalle circunstanciado del hecho. Vale decir, no sirve si es que alguien viene y dice, Eliana Suárez es una corrupta. No sirve. Tiene que decir cómo, por qué, dónde me vio, qué estaba haciendo, a qué hora fue, quiénes más habían, quiénes estaban, en qué lugar pasó, cómo es que se dio la situación, cómo es que se desarrolló. Todo eso, si no tiene ese detalle circunstanciado del hecho, no sirve la denuncia. Esa es la parte más importante. No puedo simplemente decir Eliana Suárez es corrupta, porque eso es una nota difamatoria, solamente es eso, ¿no es cierto? También hay que dar la fecha de comisión del hecho si es que se conoce, en la mayoría de los casos se conoce, en algunos casos no se conoce. Y si es que tiene pruebas el denunciante, adjuntar las pruebas a la documentación de sustento. No todos tienen pruebas, algunos llegan con carpetas de pruebas, otros no, pero la mayoría llega y dice en tal proceso, en tal carpeta, en tal trámite, he visto tal cosa, he visto tal situación, y eso es más fácil para la unidad de transparencia que puede pedir toda esa documentación y hacer su trabajo. No es trabajo del denunciante traer las pruebas, no es trabajo del denunciante, es trabajo de la unidad de transparencia generar esa documentación. El denunciante puede ayudar, por supuesto, es lo ideal, pero si no tiene forma de colaborar con pruebas, lo va a hacer la unidad de transparencia, ese es su trabajo. Vamos a ver un poquito cómo es el procesamiento de denuncias en la vida real. Comienza por aquí con la denuncia que usted va a interponer. Si usted va a interponer una denuncia, va a irse a la unidad de transparencia a presentar su nota o a presentar su formulario de denuncia, o lo va a hacer por internet, o lo va a hacer a través de un buzón. La unidad de transparencia va a tener 5 días para admitir su denuncia. Tiene que admitirla o puede rechazarla. Vamos a ver más adelante las causales de rechazo. Si es que cumple con todos los requisitos que hemos visto anteriormente, la va a admitir en 5 días. Y después de esos 5 días, la unidad de transparencia tiene 45 días para notificar al denunciado, para iniciar la investigación, para pedir información a las unidades que puedan estar involucradas o que tengan información que pueda colaborar. Ese plazo de 45 días para realizar toda la investigación puede ser ampliable a otros 45 días hábiles. Es probable si es que lo hace fundamentadamente la unidad de transparencia y antes de que se vence el plazo, por supuesto. Después de los 45 días, tiene que emitir un informe final. Tiene que emitir un informe final y ese informe final va con conclusiones y recomendaciones respecto a los hallazgos que se ha visto de la responsabilidad de los presuntos, de los denunciados, ¿no es cierto? Se deriva ese informe a la MAE, que la MAE va a ser la única persona que va a tomar conocimiento de este tema en la institución. No lo va a ver ese informe su supervisor, su jefe, su gerente, no se preocupe, no lo va a ver. Solamente la MAE es la única persona al interior de la institución que va a tomar conocimiento y esta MAE va a ver si es que aplica esas conclusiones y recomendaciones, esas recomendaciones que pueden ser administrativas o penales o de diferente índole y ya las va a derivar a las áreas ejecutivas para que lleven adelante esas recomendaciones. Sigan adelante con el proceso penal, inicien el proceso administrativo, hagan lo que se tenga que hacer, tomen medidas para resguardar los intereses de la entidad, pueden haber medidas que son urgentes y las tiene que tomar la. Dentro de eso también se procede a la notificación al denunciante. Al denunciante se le avisa cuál ha sido el resultado de la investigación. Se le dice, señor, usted denunció hace 1 mes y medio tal situación, mire, se ha hecho la investigación para que usted se quede tranquilo y este es el resultado. Se está iniciando un proceso o no se ha iniciado o se ha decidido X o Z cosa.
Y finalmente, la unidad de transparencia tendrá la obligación de hacer seguimiento interno y externo, ya sea de los casos penales, de los casos administrativos o de otra índole. Vámonos acá al tipo de recomendaciones o al tipo de resultado que puede tener mi investigación en materia de corrupción. Puede tener las siguientes conclusiones y recomendaciones el informe. Me puede concluir el informe que hay posible responsabilidad penal, en cuyo caso, antes de elevar el informe a conocimiento del gerente, ya la unidad de transparencia deberá haber sentado la denuncia ante el Ministerio Público. It's 21 hours. Si es que hay responsabilidad penal, que es la que estamos viendo ahora, que es la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Vale decir que el propio responsable que está viendo el caso en la unidad de transparencia, antes de derivar a la MAE, va a ir a hacer su denuncia ante el Ministerio Público del delito de corrupción que se habría cometido si es que encuentra indicios de responsabilidad penal. Después de haber hecho eso, por supuesto, va a remitir junto con su informe una copia de la denuncia a la MAE. Y en todos estos casos podrá recomendar también la adopción de medidas correctivas o de medidas preventivas para el fortalecimiento institucional, ¿no? Ha estado pasando este delito de corrupción, pero es un descuido nuestro porque hemos estado dejando abierto el sistema o porque ha habido gente que ha estado compartiendo su contraseña y se han hecho aprobaciones indebidas en el sistema de presupuesto. Entonces tenemos que hacer algunas recomendaciones para adopción de medidas correctivas o preventivas. También, por supuesto, podrá determinar responsabilidad administrativa, posible responsabilidad administrativa, en cuyo caso se remitirán antecedentes al sumariante, posible responsabilidad civil, en cuyo caso se derivará auditoría interna para que se cuantifique ese daño económico, o también puede ser que la denuncia no tenga elementos, no tenga fundamentos, o no se haya probado nada, en cuyo caso se va a archivar la denuncia y simplemente se notifica a las partes que se ha procedido a archivar porque no se pudo comprobar ninguna de la información. Les decía hace unos minutos que se puede admitir la denuncia, pero también se puede rechazar. ¿Cuándo es que la unidad de transparencia va a rechazar mi denuncia? ¿Por qué van a rechazar mi denuncia? Porque no cumple con alguno de los requisitos mínimos definidos. Yo fui y puse una denuncia, Eliana Suárez es corrupta, no puse la relación de hechos, entonces me la van a rechazar. Tengo que poner la relación de hechos. Es corrupta porque yo la vi el otro día que hizo tal y tal cosa y luego fue y no sé qué, todo el detalle, ¿no es cierto? Otro motivo por el que me pueden rechazar la denuncia es porque el hecho denunciado no versa sobre temas de corrupción, vinieron y denunciaron, fulanito vino sin uniforme. Ok, pero ese no es un tema de corrupción, ese es un tema que lo tiene que ver recursos humanos, y recursos humanos verá si sanciona, si no sanciona. Fulanito llegó tarde, es un tema de recursos humanos, no es un tema de corrupción. Fulanito no hace bien su trabajo, es un tema que compete al inmediato superior y a recursos humanos. Entonces, este es otro asunto muy importante. El hecho denunciado tiene que ser, pues, de corrupción. No puede investigar la unidad de transparencia otras cosas que no sean de corrupción. Y otro motivo de rechazo de la denuncia será cuando no exista participación de funcionarios de la entidad en la comisión del hecho. Pasa a veces que vienen y sientan una denuncia y dicen, ¿sabe qué? En tal empresa pasa tal cosa. Sí, pero en esta entidad donde trabaja esta entidad de transparencia, solamente se pueden procesar posibles o presuntos delitos o faltas del propio personal de la institución, no de otras empresas, no de otras entidades, ¿ya? Ojo, no son denuncias las quejas o las reclamaciones, no son denuncias. Si es que hay quejas o reclamaciones, como se ponen los buzones y demás, no son denuncias, tampoco lo son las notas difamatorias, las notas difamatorias, rumores, ni los anónimos que no cuenten con los dos requisitos que veíamos hace unos minutos. Hay casos especiales que ve la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, son casos especiales en los que la unidad de transparencia no va a seguir el proceso penal contra los presuntos responsables. Lo va a hacer, el proceso penal lo va a seguir el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y la Procuraduría. ¿Qué casos son esos? Casos en los que hay daño económico mayor a 7 millones de bolivianos,
casos en los que está denunciada la MAE o la ex-MAE, lo va a ver directamente el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, casos en los que el personal de la propia unidad de transparencia está denunciado, casos de delitos de enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas, y a solicitud del presidente del Estado, que puede darse casos en los que el presidente del Estado ve que hay un caso muy sonado, muy complejo, y dice, quiero que el Ministerio de Justicia vea este caso, que no lo vea la unidad de transparencia de esa unidad. Finalmente, vamos a eliminar algunos mitos respecto al procedimiento de denuncias. Vamos a terminar de desmitificar. Presentar una denuncia no implica ningún tipo de gasto para el denunciante, sea el denunciante funcionario, sea particular, sea un administrado, sea quien sea. No se requiere abogado para la interposición de denuncia. El proceso es sencillo y es ágil. Y finalmente, el denunciante está protegido contra posibles represalias. ¿Cómo me dirán ustedes? Porque hay una ley de protección de denunciantes y testigos. Y porque la unidad de transparencia tiene la posibilidad de hacer recomendaciones a la MAE en el desarrollo de su trabajo. Si yo veo que el denunciado está acosando a los denunciantes o al denunciante, puedo pedir que lo cambien, que lo lleven a otro lugar e incluso que lo retiren si es que ese acoso está perjudicando el desarrollo de la investigación, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay una ley que protege al denunciante y a los testigos para que ustedes lo sepan. Con esto terminamos este punto y vamos a entrar brevemente, porque sé que estamos sobre hora, en un punto muy chiquitito, que es de mi interés que ustedes conozcan, que es la medición de la corrupción a nivel mundial y a nivel país. ¿Ustedes creen que la corrupción es un tema objetivo, un tema tangible, un tema medible? Bueno, yo les voy a comentar que así como vemos estos titulares, están viendo los titulares, ¿no es cierto? Cada año la corrupción les roba 50 billones a los colombianos. Perú pierde 10 millones de dólares todos los días por cuenta de la corrupción. Noticias serias, ¿no? CNN, Economía. La corrupción cuesta a los españoles 90.000 millones de dólares al año. La corrupción en México cuesta hasta el 10% del PIB, fuente de la CCE. Bueno, todos estos titulares tienen relación con este informe que saca una entidad que me gusta muchísimo, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Se llama la OCDE. Esta OCDE saca todos los años una revista que se llama Informe de Perspectivas de Negocios y Financieras. La última, que es la que corresponde al 2020, nos da una estimación. Todos los años esto hace la OCDE. Nos dice cuál es la estimación de cuánto cuesta la corrupción en el mundo. Y nos dice que estima la organización que la corrupción está cerca de 2.000 billones de dólares al año. Sin embargo, la propia organización considera que este es un monto sumamente conservador. ¿Cuál será el impacto? Por supuesto, tenemos un impacto fuerte porque la corrupción reduce la inversión extranjera, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Yo puedo tener un negocio, puedo ser una empresa internacional o multinacional y puedo ver que Bolivia es un excelente mercado para mi producto, que aquí me iría muy bien porque tengo consumidores para mi producto. Pero luego comienzo a averiguar y veo que voy a tener muchos trámites para hacer para poder trabajar en Bolivia, que me van a pedir mucha plata para sacar cada trámite, cada permiso, cada licencia. Veo después que cuando quiera comenzar a vender mis bienes o servicios, me voy a presentar a licitaciones y me van a pedir coimas en el sector público, privado, en el nivel central, en el nivel municipal, en el nivel departamental. Me van a pedir un toco, un 10%, un 15%. Y veo que en realidad la idea de venir a hacer mi inversión extranjera privada en Bolivia no es una muy buena idea. Y por tanto, ¿qué pasa? Se frena el crecimiento estatal. ¿Por qué? Porque, por supuesto, la inversión extranjera es una fuente importante. Bolivia se mueve fundamentalmente sobre la inversión interna, pero la inversión extranjera es también sustancial para el crecimiento de todo país, ¿no? Hay otra organización que me gusta muchísimo, con la que trabajo con información en el día a día, se llama Transparencia Internacional, es privada, la otra está más asociada con los estados, y esta organización saca un ranking todos los años para ver cuál es el índice de percepción de corrupción mundial. Este índice que ellos trabajan tiene en consideración un montón de factores muy importantes,
desde cómo está la justicia en un país, la cantidad de escándalos de corrupción que han habido, la tolerancia que hay en el país a la corrupción, etc. Y este año Bolivia salió con 31 puntos en el puesto número 124. Mientras más cerca se está del cero, el país es más transparente. Y mientras más cerca se está del 100 y números más altos, el país es más corrupto. Vamos a ver, por ejemplo, que hemos bajado nosotros 3 posiciones desde el 2012, aunque en este otro cuadro comparativo vemos que en general Bolivia se ha mantenido más o menos en un mismo nivel de percepción de corrupción desde el 2012 hasta el 2020. Han habido fluctuaciones entre 29 y 34, 35 puntos, ¿no? Vamos a ver cuál es la evolución de la corrupción de este año y vamos a ver que los países que están en naranja, los primeros 10 son los menos corruptos del mundo: Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Singapur, Suecia, Suiza, Noruega, Países Bajos, Alemania y Luxemburgo. Y Bolivia se encuentra lamentablemente en un puesto 124 junto con Níger y Kenia, ¿no es cierto?, con los rojitos. Ustedes se preguntarán cuál es la diferencia entre los que están en rojo y los países que están en naranja. Por supuesto, es imposible no entrar en una posible correlación entre el subdesarrollo, la situación de conflicto permanente en la que están los países más rojos como Sudán, Somalia, Siria, Yemen, Venezuela, etcétera, comparándolo con países sumamente estables económicamente, con altos índices de desarrollo, de educación, de infraestructura, de acceso a la salud, a la educación, etcétera, como los primeros que vemos, ¿no es cierto? Eso es para que ustedes tengan un pantallazo también de cómo es que se manejan los temas de medición de la corrupción en el día a día y que puedan ver que sí es un tema objetivo, es un tema medible, se pueden medir en todo tipo de cifras y en dinero también, como hemos podido ver. Con eso acabo esta presentación. Muchísimas gracias a todos. A partir del momento quedo abierta a todas las preguntas que puedan hacer. Por favor, procedan. Perfecto. Bueno, voy a transmitirle otra vez una consulta. No sé si fue hecha bien la pregunta, pero justamente estábamos hablando del tema de la designación del personal o la persona asignada para transparencia. Hablaba de ministerios, hablaba de ese ministerio. En el tema de educación consultaban cómo sería asignado el tema de lo que es la unidad de transparencia, ¿no? El personal que va a ejercer ese cargo, ¿no? El tema del Ministerio de Educación. Sí, preguntaban exactamente el tema de educación, ¿no? El Ministerio de Educación. En el propio Ministerio de Educación nombra el ministro a su jefe de transparencia, pero también en todas las entidades bajo tuición y dependencia del Ministerio de Educación. A ver, vamos a ver un poquito, voy a entrar un ratito a ver cuáles son estas entidades bajo tuición del Ministerio de Educación. Vamos a ver si me sale rapidito en una búsqueda, si no lo vamos a pasar. Mientras tanto, recordarle a todas las personas, a todos los participantes, que vayan dejando alguna consulta más que deseen a través del chat, o si desean tomar también la palabra, el tema del micrófono también pueden ser habilitados y obviamente le vamos a dar el espacio, ¿no? Sí, por favor, los invito a todos para que puedan hacer sus preguntas con total confianza, por favor. Son bienvenidas las preguntas. Doctora, buenas noches. Adelante, Ronald. Muy bueno. Bueno, yo quería hacer una consulta Buenas noches. Respecto a un tema que tocó la doctora. No sé si me corrige si estoy equivocado. Es el hackeo legal, el que hace un hackeo a la máquina del servidor público para verificar si es que ha habido movimiento o... Me gusta saludarlo. Así es realizado peritaje que puede hacer la unidad de transparencia si es que no cuenta con conocimiento o no cuenta con recursos del tipo de estudio o de análisis que se requiere para llevar adelante una investigación.
En ese caso lo que se hizo fue una auditoría de hackeo ético, ethical hacking, y se contrató a una empresa que era especialista en eso. Y precisamente el hackeo ético es eso, es irrumpir en las máquinas institucionales, viendo historiales y viendo registros y demás. Por eso es un hackeo ético, porque está autorizado y sigue y persigue un propósito legal, ¿no es cierto? Por lo general, este tema se lo tiene que hacer ya acompañado de la Fiscalía. ¿Por qué? Porque la Fiscalía también tiene su Instituto de Investigaciones Forenses, ¿no? El IDIF. Entonces, como tiene el IDIF, es el IDIF el que va a tener que hacer estas cosas para que la prueba pueda ser plena y válida durante el desarrollo de la investigación. Ya, doctora, mi consulta va relacionado a este tema. ¿Es correcto también que le hagan un hackeo al celular del servidor público? ¿O hasta ahí hay un alto por decirle que no? O si es que ven indicios, la MAE en un servidor público, ellos tienen el permiso o la autorización por parte de una autoridad superior para hacer este hackeo o esta intervención a los celulares de uso personal. Sí, hay que partir señalando que los medios de prueba audiovisuales en Bolivia, videos, audios, grabaciones y demás, no son admitidos como prueba en procesos penales, ¿ya? Otro tema que se tiene que considerar es el límite entre la privacidad y la institucionalidad. Ese es un tema que ha resultado muy difícil poder enfrentarlo en las entidades públicas. ¿Por qué? Porque por un lado, usted no se olvide que el equipo pertenece a la institución y el equipo, ya sea su computadora o el celular, pertenece a la institución y usted desde el momento que le es entregado, se le dice y se le advierte que únicamente puede ser utilizado para fines institucionales, vale decir, para el desempeño de sus funciones y demás. Entonces se supone que ahí no debería haber información personal, no debería haber otro tipo de elementos. Si es que usted como institución dice y respalda, ese equipo es nuestro, la computadora como el celular, entonces yo tengo que tener acceso a la información y de hecho está así en muchos reglamentos internos, ¿no? Dice que la información que se maneja es de la institución y que por tanto no se puede llevar nada del servidor público. De hecho, suele ser una falta grave salir de la institución borrando todo el drive o el disco o el directorio donde tenía la documentación. Lo mismo con el tema del celular si es que se utiliza para esos fines. Sin embargo, ahí tiene que haber, habría que analizar cuál es exactamente la situación, qué tipo de hackeo se ha hecho, no sé si es que se ha entrado para escuchar una conversación o algo así, eso es prohibido. Si es que es para escuchar una conversación, para ver un WhatsApp o lo demás, eso es prohibido, eso está prohibido. No puede hacerlo la entidad, eso está prohibido. Y no sirve, no tiene ningún tipo de sustento la información obtenida por estos medios dentro de un proceso penal. ¿Le responde la pregunta, Ronald? ¿Era por ahí lo que usted estaba preguntando? Sí, sí, doctora, excelente, muchas gracias. Muchas gracias. Con todo gusto. ¿Alguna otra consulta que tengan, por favor, siéntanse en la libertad de preguntar? Si es que hubiese alguna pregunta, me voy a fijar por si es que acaso hay algo en el chat que no lo he visto. No Perfecto, sé si usted lo ha revisado, Darío, el chat. Sí, justamente ahorita estaba por transmitirle la consulta. El tema de lo que es, si existe una denuncia, hablan aquí el tema de la consulta, y esta se archiva, ¿no? Cuando se ha archivado una denuncia y se puede abrir nuevamente posterior a esa fecha de archivo. Es una excelente pregunta, es una excelente pregunta. En el tema penal rige un principio que es el non bis in idem. Excelente pregunta. Cuando yo he iniciado un proceso penal y de alguna forma se ha sustanciado ese proceso y ha salido a favor o en contra mío, pero ya ha sido sustanciado, después de que se ha definido
la sentencia del juez, si es que yo soy culpable, inocente o estoy sobreseída, no me pueden volver a iniciar un proceso penal nuevamente por el mismo hecho. No se puede. Entonces, una vez se termina de sustanciar ese proceso, lo que quiera que haya resultado de esa acción penal que me iniciaron va a ser el resultado definitivo si es que, por supuesto, ya se han agotado las instancias de apelación y demás, ¿no? Pero no me pueden iniciar un nuevo proceso penal sobre el mismo hecho. Es una excelente pregunta. Perfecto, quizás, bueno, la consulta, ¿no? Creo que hace una pregunta, creo que la pregunta de Jenny va para otro tema. Creo que ella está preguntando sobre el tema de las unidades de transparencia. En las unidades de transparencia, sí, se vuelven a abrir. He visto que más de una vez se vuelve a abrir una investigación, principalmente porque surgen nuevos elementos. Principalmente porque surgen nuevos elementos, se vuelve a abrir una investigación y se puede concluir nuevamente con el archivo, o esta vez sí puede que se inicie un proceso penal a la persona, etcétera, ¿no? Sí lo he visto que pasa. Sin embargo, ya en materia penal esto no puede pasar. Únicamente en sede administrativa pasa a veces. ¿Por qué pasa en sede administrativa? Porque no hay una prohibición. Incluso la denuncia puede ser rechazada inicialmente cuando no cumple requisitos y puede ser subsanada y volverse a presentar, ¿no? En un caso, no hay una prohibición de que se vuelva a analizar un tema si es que hubiese nuevos elementos. Si no hay nuevos elementos en el tema y se está volviendo a abrir, el denunciado tiene la posibilidad de hacer notar que eso es acoso. Porque si es que estamos en la misma situación que antes, no hay nuevos elementos, no hay nuevos descubrimientos, no hay nuevas pruebas y me están volviendo a abrir la investigación, entonces eso es algo llamativo. Sí puede hacer valer o hacer constar sus derechos el denunciado. Espero que esa explicación haya sido lo que estaba preguntando, estimada Jenny. Muy bien, doctora, la verdad que cada consulta trae una interrogante, la verdad que aprendemos también de esas preguntas, la verdad que nos ayuda muchísimo. Algo que yo noté que usted comentó, hay que saber diferenciar entre lo que es una denuncia y una queja. Quizás también eso en el tema de los buzones, que algunas instituciones sí poseen, obviamente tienen esa gestión de poder dejar una denuncia dentro de un buzón o tal vez a una Así es. unidad. Muchas veces, bueno, lo que uno tiene es una queja, ¿no? Y quizás no se Así aplica es. más a lo que es al ámbito, digamos, de denuncia. Bueno, decir temas, bueno, a veces particulares, ¿no? Así es, la queja o la reclamación tiene que ver con el trato, con la atención y con el desempeño del funcionario durante la atención al administrado. Ya entonces, si yo tengo una queja de que me atendió mal, me trató mal, me miró feo o no me hizo bien mi trámite o mi gestión, es un tema totalmente diferente del tema de transparencia y lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Porque los temas de corrupción son graves. Cuando hablamos de corrupción, por lo general, estamos hablando de delitos y estamos hablando de cárcel. Entonces, no puede la unidad de transparencia y lucha contra la corrupción comenzar a atender reclamaciones porque terminaría metiendo a la gente a la cárcel por quejas o por cosas muy, muy burdas, muy banales, ¿no? Por temas muy pequeños, muy limitados, cuando en realidad la unidad de transparencia tiene que atender estos temas graves que son los delitos de corrupción. Si es que hubiese alguna duda más, señores, por favor, siéntanse con la libertad de expresarla. Cualquier duda, cualquier consulta. Si no hubiera ninguna otra duda, yo les agradezco muchísimo por la atención dispensada. Les agradezco por participar con nosotros. Agradezco a Smart Focus también, ¿no? Doctora, buenas Acá hay noches. otra pregunta que me están Doctora, haciendo. Qué bien. buenas Sí, noches. Rita, por favor, Rita, adelante. Una consulta con respecto al artículo 154 de incumplimiento de deberes. Usted ha mencionado que evidentemente este delito directamente se cumple cuando ya el servidor público ha incumplido ya sea alguna función, ya sea algún informe o algo, ¿verdad? Así es. Ya.
Ahora, con respecto al segundo parágrafo donde señala directamente que la pena será agravada en un tercio cuando el delito ocasionare daño económico al Estado, ¿esta directamente de qué forma se puede sustentar para realizar una denuncia? Bueno, todo lo que es daño económico al Estado es responsabilidad civil. Por lo general, cuando una persona, cuando un funcionario no ha hecho su trabajo, no ha hecho un trámite, una gestión, un informe, alguna situación que estaba a su cargo, incluso puede ser, fíjese usted, un mantenimiento, una situación de esa naturaleza. Puede que estemos hablando de una empresa pública, por ejemplo, y el encargado de realizar los mantenimientos no lo haya realizado. Tal vez estemos hablando de una planta de electricidad, que son plantas públicas de generación eléctrica. No se realizó el mantenimiento cuando se debía hacer el preventivo, tampoco hizo el correctivo. Se fregó de repente, se fregó de repente el generador, ¿ya? Entonces ahí estamos ante un delito por omisión, es un incumplimiento que me va a generar una responsabilidad penal por un delito de incumplimiento de deberes, pero además ese caso se va a ir a la unidad de auditoría interna, porque la unidad de auditoría interna va a cuantificar cuánto es que perdió la entidad por culpa mía, que al haber dejado de hacer mi trabajo, generé que se dañe un equipo de la institución y por tanto va a cuantificar la unidad de auditoría y me van a iniciar también un cobro del daño. Ya me van a iniciar un cobro del daño. Van a iniciar un proceso penal, pero a la vez se va a ir por la vía civil también para que me cobren el daño económico que he causado al Estado. Por lo general, dentro de los procesos penales, la sentencia es lo que habilita que se pueda iniciar directamente la recuperación del daño civil, aunque en el tema de responsabilidad por la función pública, nosotros como servidores públicos se puede hacer de cualquier forma, se puede hacer indistintamente. Puede que primero me estén cobrando la responsabilidad civil, vale decir que primero me cobren la plata a través de un informe que va a hacer auditoría, que lo va a mandar a la Contraloría, y la Contraloría, sobre la base del informe, va a emitir un dictamen de responsabilidad civil. Ese dictamen de responsabilidad civil va a ser prueba constituida para el Estado dentro de un proceso de cobro que me van a hacer. No tengo dónde ganarla. No tengo dónde ganarle al Estado cuando le debo plata. Es imposible ganarle al Estado, o al menos muy difícil, porque ya entra con prueba preconstituida. Entonces, ¿se puede dar por los dos medios? Es una muy buena pregunta. La responsabilidad de los delitos también puede acarrear responsabilidad civil. En la mayoría de los casos acarrea responsabilidad civil también, vale decir plata. Espero, Rita, que eso le haya podido responder a la pregunta. Perfecto, doctora. Gracias por la aclaración. Con todo gusto, Rita. Veo también que acá me hacen una preguntita y dicen, ¿las denuncias deben ir acompañadas de prueba en físico o solo verbales? El denunciante no tiene la obligación de persona en tal ocasión, en tal fecha, en tal día, en tal lugar, tal cosa, vieron tales personas, etcétera. O sea, la relación de hechos, contar bien los hechos. Y de esa buena narrativa, la unidad de transparencia va a ver dónde comienza la investigación, cómo va generando documentación, cómo va generando información que se va a convertir en pruebas a lo largo de la investigación. El denunciante no está obligado a generar pruebas. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo de la unidad de transparencia. Si bien hay denunciantes que llegan con pruebas, eso está muy bien, pero no están obligados a hacerlo. Veo acá otra pregunta que me hace Alex Pacheco. Dice, las personas procesadas por delitos de corrupción eran sentenciadas en rebeldía y ahora ha sido declarado inconstitucional. ¿En qué quedan los que han sido sancionados en rebeldía? La verdad no sé. La verdad no sé en qué va a quedar este tema de las sentencias en rebeldía.
es un tema muy delicado, ¿no es cierto? Porque se supone que se está dando una sentencia a una persona que no está presente, pero probablemente esa persona no está presente precisamente para huir de la responsabilidad, ¿no? Ese es un tema que lo manejan las altas cortes en todos los países. Casi todos los países latinoamericanos estamos con normativa similar ahorita. Acá, por supuesto, es el Tribunal Supremo de Justicia el que ve ese tema. Particularmente sobre eso, no tengo una respuesta, mi querido Alex. Lo vamos a llevar como tarea para investigar cuál va a ser la posición sobre estos casos tan particulares de la rebeldía. No sé si es que hay alguna otra pregunta que tengan los presentes. ¿Alguien más? Doctora, nuevamente yo. Doctora, una consulta con respecto a la imprescriptibilidad de los procesos, la imprescriptibilidad. Dígame, estos procesos directamente, si son de, por decir, el delito se cometió el 2014 y es justamente un delito el cual causa daño económico al Estado. Este a la fecha no ha concluido, continúa en la etapa preparatoria. Una vez que ya ha cumplido ¿cómo se dice?, las fases del proceso, ¿esta sería rechazada o directamente continuaría? Porque estamos hablando de un delito de la gestión 2014. Es una excelente pregunta, Rita. En realidad, el tema de la prescripción es para el derecho que tiene el Estado para iniciar el proceso. Vale decir, el Estado nunca pierde el derecho de iniciarle un proceso penal al presunto implicado, nunca pierde el derecho de iniciarle. Pero cuando ya se ha iniciado el proceso, otra cosa son los plazos procesales, otra cosa son las normas de retardación de justicia y otra cosa es la normativa que señala que se quedará sin efecto su proceso si es que ha tardado más de X o Z tiempo en ser desarrollado y desenvuelto por el juez, ¿no es cierto? Son temas totalmente. La prescripción quiere decir que en cualquier momento siga viva, le pueden iniciar el proceso, pero si ya le han iniciado el proceso, eso pasa a la etapa jurisdiccional y se rige por las normas jurisdiccionales, vale decir, por las normas de los tribunales, por supuesto, todas las normas que tienen que ver con ello, vale decir, las normas que vienen a prever que no se sigan cometiendo abusos por retardación de justicia. Si es que en ese caso fenece el proceso por una causal de esta naturaleza, la persona tiene todo el derecho de irse porque ya ha pasado la etapa en la que el Estado podía hacer exigible el inicio del proceso. Esto ya está en otro tema, ya no tiene que ver con la imprescriptibilidad. ¿Le queda claro, mi estimada Rita? Evidentemente, doctora, muy claro. Le agradezco por la respuesta. Yo muy contenta, muy feliz de haber podido participar con ustedes esta noche y la noche del martes, agradecida por su atención, agradecida con Smart Focus, con la Universidad Gabriel René Moreno, con el Departamento de Derecho de la UAGRAM, que la verdad es que nos favorece mucho esta relación con ellos para poder darles unos certificados tan lindos y tan bien avalados. Licenciado, le agradezco mucho. Yo con esto me despido y los dejo. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo y buenas noches. Perfecto, doctora. Muchas gracias a nombre, obviamente, de la empresa, a nombre de la universidad también. Quiero agradecerle su participación. Siempre nos enriquece el aprender nuevas cosas, el poder abarcar temas también que son muy, muy necesarios para los que ejercen o tienen la actividad en el sector público, también es muy importante. Así que brevemente a las personas que están conectadas, un minutito lo voy a robar, el tema de lo que es el anuncio. El material se le había enviado el primer video, tuvimos un inconveniente con el tema del link, ya lo estamos solucionando y vamos a tratar más bien de enviarle ambos videos, esta clase de hoy con la clase anterior en un solo link para que puedan tenerlo disponible, así ambas clases pueden aprovecharlo el fin de semana, quizás de reprisarlo o de poder verlo, tal vez alguien que no pudo conectarse a la primera clase o quizás tuvo inconvenientes en esta, ¿no? El tema de los certificados están impresos todos, estamos en las gestiones de las firmas, nos faltan todavía, veremos si mañana podemos concluirlo para que así a primera hora o el lunes tengamos ya la opción de poder entregarlos todos. Vamos a habilitar una oficina que vamos a darle la dirección mediante WhatsApp
y también la ubicación para que puedan pasar a recogerlos. Por favor, también las personas que son de otros departamentos, nos vamos a contactar también con ustedes para poder pedir detalle el tema de lo que es el envío, hacerles llegar también los certificados a sus respectivas direcciones, el tema de lo que es departamentos fuera de la ciudad de Santa Cruz. Bueno, sin más que decir, vamos a estar nuevamente por WhatsApp comunicándonos, tratando de coordinar lo que falta de la conclusión del curso. Muy agradecidos por la confianza a nombre de Smart Focus como director general o como coordinador general de la empresa, y también a nombre de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Quiero agradecerles a todos por su participación, por su interés también en este tema. La verdad que contento por las consultas, contento por el tema de lo que es el poder aprender estas áreas de leyes, obviamente que son muy importantes para ejercer la actividad en el sector público. Así que sin más que decir, me despido de todos, muchas gracias y será bueno hasta un nuevo curso. Esperen, obviamente vamos a estar enviándole ofertas y alguno que sea de su interés, no duden en consultar, tendrán precios especiales ya porque forman parte de los alumnos de Smart Focus y tienen siempre una inscripción especial para todos nuestros cursos de aquí en adelante. Sin más que decir, bueno, me despido de ustedes, que les vaya muy bien, tengan muy buena noche y la verdad que muy agradecidos con todos, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.